¿Alguna vez has visto un programa de televisión y pensado, esto parece tan perfecto, tan divertido, pero debe haber sido un infierno detrás de cámaras? Pues sí. Eso es exactamente lo que ocurrió con uno de los programas más queridos de la historia hispanohablante, El Chavo del Ocho, lo que millones de personas veían como una vecindad entrañable, llena de risas y travesuras. En realidad era un set lleno de tensiones, conflictos emocionales, romances prohibidos, egos desmedidos y decisiones que marcarían para siempre a su creador y al elenco. Hoy vamos a hablar de la caótica historia detrás del Chavo del Ocho. Te contaré cómo nació, qué fue lo que realmente pasó entre los actores, por qué se fueron algunos de los personajes más queridos, y por qué, aunque oficialmente parecía seguir vivo, el alma del programa murió mucho antes de lo que muchos piensan. Prepárate, porque esto no será solo una historia de comedia, sino también de drama, ambición y decisiones que cambiaron para siempre el destino de uno de los fenómenos culturales más grandes de México. Todo comenzó allá por el año 1971, cuando Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, trabajaba en un nuevo proyecto. Él ya tenía cierta experiencia escribiendo sketches cómicos. Gracias a su participación en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que marcó la entrada formal de Chespirito a la televisión mexicana, pero esta vez quería algo diferente, un espacio donde pudiera explorar nuevas ideas, nuevos personajes. Uno de ellos sería un niño pobre, travieso, huérfano, que vivía dentro de un barril. Ese personaje se llamaría El Chavo del Ocho. Fue así como empezó, como un simple sketch de unos 10 minutos. Dentro del propio programa de Chespirito. No era nada grande, ni planeado como serie, pero poco a poco el público empezó a pedirlo con insistencia. Las risas eran constantes, la conexión con ese niño inocente y travieso era real. Así que, para el año 1973, El Chavo del Ocho dejó de ser un pequeño segmento, y se convirtió en un programa independiente de 22 minutos por capítulo. Parecía el sueño hecho realidad para cualquier escritor, pero nadie imaginaba que ese éxito traería consigo una tormenta de conflictos humanos, legales y hasta sentimentales. Con el tiempo, el elenco se fue consolidando. Ya teníamos a Ramoncito Valdés como Don Ramón, a María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, a Carlos Villagrán como Kiko, a Rubén Aguirre como el profesor Girafales, a Edgar Vivar como el señor Barriga, a Angelines Fernández como la bruja del 71, y por supuesto, a Roberto Gómez Bolaños interpretando al mismísimo Chavo del Ocho. Todos juntos formaban esa vecindad colorida que nos hizo reír tanto. Pero fuera de cámaras, no todo era felicidad. De hecho, con el paso de los años, el ambiente laboral se volvió cada vez más tenso, con roces entre compañeros, disputas por regalías, rumores de celos, y una relación sentimental que cambiaría para siempre la dinámica del equipo. Una de las historias más polémicas del programa fue la relación entre Florinda Mesa y varios miembros del elenco. Se dice que prácticamente todos los hombres andaban tras ella, desde el profesor Girafales pasando por Horacio Gómez, hasta el mismísimo Don Ramón. Cuando llegaste al programa parabas en tráfico. En Brasil dijiste, Rubén Aguirre echaba a los perros. ¿Cómo no te los iba a echar, mamacita? Todo el que fuera hombre tenía que babear por esa muchacha. Este rumor nunca fue confirmado oficialmente, pero hay testimonios que lo respaldan. Por ejemplo, el mismo Rubén Aguirre dijo públicamente, si alguien me hubiera dicho que un día Florinda estaría casada con Roberto, yo habría jurado que estaba loco. Pero claro, eso fue antes de que Florinda y Chespirito iniciaran su relación amorosa, algo que generó más de un conflicto en el set. Uno de los primeros conflictos importantes surgió en 1978 cuando Carlos Villagrán decidió dejar el programa oficialmente. Se dijo que Kiko se fue a vivir con su tía rica porque no soportaba vivir entre tanta chusma. Pero claro, eso fue pura ficción. La verdad es otra. Carlos quería hacer su propia carrera, soñaba con tener su propio show, su propia serie, pero Chespirito no lo veía de la misma manera. Mira, si vas a usar a Kiko, tienes que reconocer que es mi personaje. No puedes tomarlo y correr con él como si fuera tuyo. Esa frase fue el detonante. Villagrán se sintió herido, ofendido. Él creía que Kiko era parte de su identidad artística. Chespirito, por su lado, defendía lo que consideraba su propiedad intelectual. Finalmente, Carlos tomó la decisión de irse del elenco, y aunque siguió usando el personaje en giras internacionales, tuvo que cambiar su nombre a Kiko con doble K, modificar su vestuario y evitar frases emblemáticas del original para no infringir derechos de autor. Con la partida de Villagrán, el programa perdió una pieza importante. Kiko había sido el contrapeso del Chavo y la Chilindrina. Era el amigo mimado, glotón, presumido, pero también el que hacía posible muchas de las bromas y situaciones cómicas. Sin él, Chespirito intentó mantener el ritmo del programa introduciendo nuevos personajes, como Jaimito el Cartero, interpretado por Raúl El Chato Padilla, pero la química no era la misma. Ninguno de esos personajes logró conectar con el público como Kiko lo había hecho. Además, el vacío de Villagrán fue solo el principio. Pronto llegaría otro golpe aún más fuerte. En 1979, Ramón Valdés tomó una decisión definitiva: abandonar el programa oficialmente. Se argumentó que Don Ramón se fue a buscar fortuna,
Pero esa excusa no cuadraba con el personaje. Don Ramón jamás se habría ido dejando a su hija sola, ni tampoco habría abandonado al chavo, quien lo veía casi como un padre. La verdadera razón fue muy distinta. Ramón no podía soportar más el cambio de ambiente laboral, y mucho de eso tenía que ver con la influencia de Florinda Mesa, quien empezaba a tomar un rol importante en la producción del programa, según su hijo, Ramoncito Valdés. La partida de su padre no fue por dinero y por mejores ofertas, fue porque ya no era feliz en la vecindad. Amor tuvo sus roces con Florinda. Además tuvo algún problema personal y eso fue lo que le hizo ausentarse durante un tiempo. Esta tensión afectó profundamente al programa. La Chilindrina se quedó sin figura paterna, y el chavo perdió a uno de sus mentores, y aunque se introdujo el personaje de Jaimito, no pudo llenar el vacío emocional que dejó Don Ramón tras la salida de Valdés. Chespirito siguió produciendo episodios del Chavo del Ocho, pero ya no era lo mismo. Ya no estaban los mismos actores, ya no tenían el mismo entusiasmo y sobre todo, ya no existía la vecindad como escenario principal, para disimular la falta de personajes principales. El programa empezó a rodar capítulos en otros escenarios, la fonda de Doña Florinda, una feria, la casa del señor Barriga, pero todo esto era solo una forma de ocultar que el núcleo del programa, la vecindad, ya no funcionaba como antes, y aunque el nombre del chavo seguía vendiendo, la magia se había perdido. Ya entrados en 1980, El Chavo del Ocho dejó de ser un programa independiente y volvió a ser solo un segmento dentro del programa Chespirito, junto con otros sketches como Los Caquitos, el Doctor Chapatín, Los Chifladitos y demás. Pero algo había cambiado. Los segmentos del Chavo ya no tenían la misma esencia, ya no eran lo que alguna vez fueron, eran sombras de lo que un día conquistó el corazón de millones. Tuvo momentos curiosos, como cuando Jaimito le pedía galletas al Chavo y este le respondía de forma tosca. No es que estos momentos no pudieran existir en el programa, sino que faltaba química entre los personajes, algo que sí teníamos con Don Ramón y el Chavo. Además, Chespirito cada vez hacía más mayor y su voz como el Chavo comenzaba a notarse cansada. Un ejemplo claro es el capítulo de las galletas, grabado en 1988, donde la magia ya no estaba presente, solo quedaba el nombre del Chavo del Ocho, y ese nombre seguía vendiendo. Durante los años 80 surgió otro conflicto desde adentro del equipo, uno que no era creativo ni legal, sino personal. Estamos hablando del romance entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Un romance que, aunque hoy pueda parecer normal, en aquel momento fue una bomba dentro del set. Florinda no solo llegó a trabajar con Chespirito, también llegó a tomar decisiones creativas, algo que muchos en el elenco no aceptaron bien. Incluso se dice que ella llegó a dirigir escenas, y que no siempre lo hizo con la sensibilidad necesaria. Esto generó malestar entre algunos compañeros, especialmente entre Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes no vieron con buenos ojos el papel protagónico que tomó Florinda en la producción del programa. Muchos fanáticos y ex colaboradores del programa han señalado que Florinda Mesa jugó un rol cada vez más influyente en la dirección y producción de los proyectos de Chespirito. Algunos incluso aseguran que llegó a manejar demasiado el control, y aunque ella siempre negó tener poder absoluto, sí se sabe que participó activamente en decisiones importantes. Incluso se dice que fue ella quien empujó a que el Chavo dejara de aparecer en la vecindad para pasar a transmitirse en la escuela, un movimiento que muchos interpretaron como una forma de alejar al Chavo de sus raíces. Yo no soy rico, soy pobre, pero lo peor no es eso. Lo peor es que ya no estoy feliz en mi propio trabajo. Esas palabras, aunque ficticias, reflejaban lo que muchos sentían en la vida real, que el programa ya no era lo mismo, que la vecindad ya no era aquella familia que todos recordábamos, y que quizás El Chavo del Ocho debería haber terminado mucho antes. Pero el problema no era solo interno, también venía de fuera. Televisa, la cadena que producía el programa, buscaba mantener la rentabilidad. Decidió trasladar el horario del programa los fines de semana, algo que Chespirito no aceptó con agrado. Él sabía que El Chavo del Ocho ya no tenía la fuerza de antes, pero también sabía que, mientras tuviera audiencia, mientras siguiera representando algo para el público, iba a seguir adelante, hasta que un día entendió que ya no podía continuar fingiendo, que el alma del programa ya no estaba allí, que El Chavo del Ocho ya no era El Chavo del Ocho. Chespirito decidió que ese sería el último segmento del Chavo del Ocho. No sería un final trágico, no mostraría al Chavo muriendo ni a la vecindad llorando. Sería algo sencillo, cómico, pero con un mensaje claro. El ciclo había terminado. El capítulo elegido fue conocido como Clases de Inglés, basado en viejos chistes que ya habíamos visto años atrás. Como siempre, el profesor Girafales preguntaba palabras en inglés, y los alumnos respondían con ocurrencias que lo enfurecían. Terminaba con el profesor dando la clase por finalizada tras tantos disparates. Pero ese día, algo era distinto. Chespirito parecía incómodo. Su voz se escuchaba cansada. Cuando interpretó al Chavo por primera vez tenía alrededor de 41 años. Ahora rondaba los 63. Ya no era
Lo mismo y quizás como un gesto simbólico, en ese último capítulo no se pintó las famosas pecas del Chavo que todos recordamos. Fue como si, inconscientemente, Chespirito estuviera diciendo, ya no soy el niño del barril, ya no puedo fingir que todo sigue igual. El elenco conformado por Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Horacio Gómez y María Antonieta de las Nieves llegaba al foro a grabar un segmento más del Chavo del Ocho, sin saber que este sería el último. El guión era simple, repetitivo, pero serviría para cerrar una etapa que, aunque marcó a toda una generación, ya no tenía sentido continuar días después. Chespirito les confesaría a su equipo que ya no habría más segmentos del Chavo, que el programa había cumplido su misión, que la vecindad había dejado de latir. María Antonieta de las Nieves, decidida a no dejar morir a su personaje, continuó con la Chilindrina en programas como Aquí está la Chilindrina y en películas como La Chilindrina en apuros, pero eso fue historia para otro recuento. El programa Chespirito continuó hasta 1992, pero únicamente con otros personajes como el Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín. Justo en ese año, vimos por última vez a Chespirito vestido como el Chavo, promocionando el libro diario del Chavo del Ocho. Aunque han pasado décadas desde aquel último capítulo, el Chavo del Ocho sigue vigente, en memes, en redes sociales, en capítulos que se repiten constantemente. Es una parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, pero también es un recordatorio de cómo, incluso los sueños más hermosos pueden verse afectados por los conflictos humanos, por los egos, por las ambiciones, por los errores, y quizás por eso sea tan especial porque nos enseñó que la risa puede coexistir con la tristeza, que la amistad puede surgir entre los más improbables, y que, aunque todo termine, siempre quedará un recuerdo. Este fue el camino que nos llevó al último capítulo del Chavo del Ocho, una historia llena de risas, magia, nostalgia y también despedidas. Si te gustó este recuento, dale like, comparte y suscríbete para más historias como esta.